Bueno, ¿sabés por qué pregunto esto? Porque vos dijiste que hiciste una compra importante. Yo estuve en el supermercado también viendo precios respecto a estas situaciones. A lo que va, a lo que le va a costar a los argentinos esta última parte de la fiesta que tiene que ver con las cosas dulces. ¿Eh? Donde los precios realmente más de un 120% seguro. Sí, sí, la verdad es que el aumento en lo que tiene que ver con la canasta navideña lo vamos a ver recién el mes que viene medido, pero realmente es importante y está en línea con todo lo que viene pasando. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de el índice de precios minorista Sí. y yo te dije, en línea con eso hay que ver que, perdón, Sí. estábamos buscando elementos que nos ayuden a entender por qué era 4,9 el minorista del mes de noviembre. La provincia publicó un índice de precios minoristas también en 4,9. Hablábamos de la posibilidad de que las dos primeras semanas de octubre, que fue 6,3, el mes previo a noviembre, hayan explicado ese gran aumento y que después las dos últimas semanas de octubre hayan descomprimido. Y te dije, nos está faltando la semana que viene un dato clave, que es el índice de precios mayorista. ¿Por qué? Porque el mayorista es el que después te anticipa la inflación del mes, probablemente la inflación del mes siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación de noviembre mayorista probablemente nos dé un aproximado de lo que puede ser la inflación del mes de diciembre de 2022. Bueno, ayer se conoció por parte de INDEC el índice de precios mayoristas, se compone de tres índices de precios, uno que es el índice de precios internos al por mayor, otro que es el índice de precios básicos al por mayor y el otro es el índice de precios básicos al productor. Tienen distinta modalidad de cálculo, afectan a distintas cadenas productivas, pero los tres dieron un alza significativa con respecto al mes de octubre y con una diferencia muy importante con el índice de precios minorista. Yo sigo mucho este dato porque en la medida en que el mayorista esté de vuelta por arriba del minorista, me da un dato malo. Y así como yo venía diciendo la semana pasada y esta semana en varias columnas que el índice de precios minoristas había marcado un buen dato en noviembre y que había que ver qué es lo que ocurre en diciembre, que siempre sube un poquitito, el mayorista dio 6,3, 6,7 y 6,9. Preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque podemos llegar a inferir que a partir de esto el mes de diciembre puede volver a ser un mes caliente con respecto a la inflación. Es algo que estamos viviendo en este momento. Todavía no nos damos cuenta del real impacto de la inflación del mes de diciembre, pero me parece que vamos a tener un diciembre, un IPC de diciembre por arriba de los 5 puntos, quizás 5,5 aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, son guarismos que hay que estar bastante atentos en ese sentido. Mati, yo no sé cómo podemos explicar. Mira, no es como podemos explicar. Ayer estaba en una reunión en donde había un funcionario muy importante a nivel provincial, en donde se hablaba de las perspectivas hacia adelante y de lo que quizás el sector del gobierno oficial pretende para el mes de abril llevar la inflación. El guarismo que quiere posicionar Massa es un 3% para el mes de abril. Y yo le comentaba a este político importante de que lo veía, no lo veía viable. Entonces me dice, no, dice, en resumidas, debería estar entre un 4 y un 4,3%. Estamos hablando para abril. ¿Puede llegarse al guarismo de ese 3% o es imposible? Yo lo veo muy difícil, Dani, Ujú. por el hecho de que el propio Banco Central, en el relevamiento de expectativas del mercado que publicó hace 3, 4 días, está proyectando una inflación, el mercado para diciembre del 2023 del 99,7%, Sí. por lo cual me está dando una tasa por arriba del 5 promedio Ujú. durante todo el año, casi 6% todo el año. Es difícil que cuando tenés expectativas de inflación por parte del mercado tan altas, que en definitiva el mercado es el que termina tomando la decisión de precios en la economía, es difícil que vos tengas una tasa de inflación del 3% a partir de abril, que te daría una inflación en el año del 60% aproximadamente, si tomás que los primeros 4 o 5 meses del año van a ser un poquitito calientes
por arriba del 4 aproximadamente, te va a dar prácticamente una inflación del 55-60 en el año. Yo la veo muy difícil que eso ocurra, ojalá que eso ocurra, pero tenemos un año electoral en el medio, independientemente del ajuste que vos puedas hacer, de que tengas una tasa de interés que te frene la economía de alguna manera para evitar el consumo o para descomprimir ese consumo, para tratar de desprender la aspiradora de pesos en el mercado y que el dinero vaya a la colocación de plazos fijos, entonces vos lográs que no haya pesos dando vuelta y no te presionen sobre los bienes. Me parece que es muy difícil lograr tan rápidamente una inflación del 60%, del 55%. Yo calculo que, por ejemplo, dentro de la expectativa, uno ve guarismos, en esto vos sos economista y manejas un poco mejor que yo esa situación, pero digamos, lo veo ambicioso en función de que si en abril quieren tener un 3%, fíjate vos que tenemos marzo antes, y marzo tiene un proceso inflacionario interesante, ya nomás con el comienzo de clases, ya ahí nomás febrero, marzo tenés digamos, lo que tiene que ver con útiles escolares, guardapolvos y todo eso que tiene va a tener un condimento de inflación interesante, y también hay que estar conscientes de los aumentos de combustibles que se vienen y están programados, son previstos que se estén dando de acá para esa época. Entonces nada estaría determinando que podemos llegar al guarismo ese de 3%. Igualmente, el 4 y Chirola que arrojó el mes anterior determina cuán real puede ser, y lo digo soy muy consciente de lo que estoy diciendo, porque tuvimos una alza importante de combustibles, que eso se trasladó a precio. Entonces bajar esa inflación que veníamos manteniendo es medio irrisorio. Es que lo que vos estás diciendo no está dentro de la lógica. No, lo que vos estás diciendo con una observación periodística y ciudadana tiene que ver con la inercia inflacionaria. Esto que vos estás mencionando se llama inercia inflacionaria. Es la fuerza que trae el proceso inflacionario como para que vos lo puedas detener. Entonces, detener un proceso inflacionario que estuvo prácticamente en todo este año en un promedio del 6%, y que vos logres bajar ese promedio a un 3% para abril del año que viene, es realmente complejo. Yo creo, por eso entiendo que lo que el funcionario te decía, y nosotros esperamos 4,5, bueno, está dentro de la razonabilidad, porque el funcionario entiende que es difícil bajar una inercia inflacionaria como la que estamos teniendo. Bueno, esto iba todo en un contexto, una charla medio íntima que tenía que ver con la cuestión eleccionaria y las perspectivas o deseos de Massa, por ejemplo, de poder tener un buen guarismo como para poder ser el candidato en sí. En ese contexto venía la charla, y bueno, gente del mismo sector decía que lo veía bastante imposible llegar a ese 3%. No imposible, sino viable. Yo lo veo muy difícil, pero puede ocurrir, pero no te olvides que también hay una variable en la Argentina que cuando se mueve genera mucha tensión, que es el dólar financiero. Si el dólar financiero se te sigue moviendo al alza y tenés un dólar para esa fecha en el orden de los 380, 400 pesos, tenés que tener en cuenta que va a tener su impacto también en precios. Bueno, hay un montón, son tantos los factores que se mueven en la economía como para generarte un impacto. Fíjate, estamos hablando de un índice de precios mayorista de 6.3, 6.7 y 6.9, los tres claves. Ahora en diciembre, que te están empujando de vuelta la inercia hacia arriba. Entonces, yo hasta que no vea 3 meses seguidos de inflación a la baja significativa por debajo del 4,5%, no me animo a decir que podemos encaminar un proceso como el que el funcionario estaba planteando, ¿no? Mati, lo sumo a Gonzalo, que te quería hacer una consulta. Hola Mati, buen día, ¿cómo andás? Gonzalo te saluda. Gonzalo, muy buen día. Mi pregunta iba un poco al desembolso que hizo el FMI en el día de hoy de 6.000 millones de dólares. Si quizás más a modo de análisis, ¿no? ¿Qué impacto en la economía concreta de cada uno de los usuarios? Me refiero a tasas de interés, precio del dólar en ventanilla de banco o paralelo. ¿Puede llegar a tener este desembolso? ¿Qué impacto puede llegar a tener en la economía de cada uno de los ciudadanos este desembolso? Porque a veces uno dice, bueno, sí, el FMI desembolsó 6.000 millones de dólares, pero ¿cómo uno lo lleva como ciudadano común y corriente a su bolsillo, no?
Bueno, muy bien, muy buena la pregunta. El FMI, cuando te hace un desembolso, es porque te aprobó las pautas que vos te comprometiste a cumplir. Cuando vos te comprometés a cumplir pautas y las cumplís, y el FMI te hace el desembolso, es un visto bueno por parte de todo el mercado de que vos estás cumpliendo con eso que te comprometiste. Y ese es el primer punto positivo. ¿Por qué digo esto? Porque baja el riesgo país. Al bajar el riesgo país tenés menos turbulencias en las variables macroeconómicas fundamentales, el dólar no se te dispara por los aires porque hay que pensar en el escenario contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si no cumplís? Si no cumplís no te desembolsan el dinero, y si no te desembolsan el dinero se te vuela el dólar, se te vuela el riesgo país, se te caen los bonos, se te caen las acciones y empezás a tener otra vez un escenario de turbulencia como el que tuviste cuando se te fue Guzmán. Entonces, quizás el efecto que nosotros vemos es ínfimo. ¿Por qué? Porque veníamos, ya el mercado venía sabiendo que vos ibas a cumplir las metas, y cuando se produce eso ya está apreciado en todo el mercado y no se te mueven las variables, etcétera. Pero quizás si no hubiéramos cumplido hubiera sido muy complejo y hubiéramos tenido una turbulencia financiera muy grande. A la gente, ¿cómo le afecta esto? Le afecta en el sentido de que podemos pensar en que si este es el desembolso, obviamente va para pagarle directamente un pase contable, después le vas a tener que pagar inmediatamente el FMI. No, pues, de hecho, ayer jueves se pagó 1.700 millones, claro, parte de lo que había que pagar, de lo que veníamos viendo, de lo que no complementamos, y también hay un desembolso de 890 millones, algo así, que tiene que ver en lo proporcional, y en total fueron el desembolso de ayer 2.590 millones que puso la Argentina ayer. ¿Cuánto mandó el fondo? 6.000 millones. Bueno, de los cuales casi un poquito menos de la mitad los volvimos a reintegrar al fondo. Y eso va acumulado a deuda, porque digamos el fondo te presta a deuda, digamos, seguimos incrementando deuda. Seguimos incrementando. El acuerdo fue, claro, seguimos incrementando interés. Claro, seguimos incrementando interés. Porque no pagamos y porque no pagamos el total de lo que habría que pagar. Hay que ser claro, sí, hay que ser muy claro en este tema, porque este gobierno nos sigue endeudando. Exactamente, el FMI le dio una deuda para pagar la deuda. Tomamos una deuda para pagar la deuda que tiene. A ver, le dio 10 para que la Argentina pague 5. Le devuelva 5. No hubo refinanciación. Bueno, no hubo refinanciación, fue deuda contra deuda. Bueno, pero pagamos el interés de esos 10 ahora en el próximo periodo, y esos 5 es la mitad de lo que tendríamos que haber pagado, porque es la mitad de lo que debíamos de la vez pasada. Por eso venimos bastante desfasados con los pagos. Yo, cuando el Fondo Monetario dice están cumpliendo los objetivos, yo no sé hasta dónde, qué objetivos, porque no está bien claro esa situación. Bueno, hay un acuerdo entre la Argentina y el FMI en un conjunto de puntos en cuanto a déficit fiscal, en déficit primario, ¿no? En cuanto a acumulación de reservas, en cuanto a inflación, y la mayoría de esos puntos se vienen cumpliendo fundamentalmente desde que está Massa. Se vienen cumpliendo una parte de Guzmán, en la segunda revisión estuvo ahí, con algún pase contable se logró cumplir, pero veníamos mal. Esta etapa se está cumpliendo. Fortaleces las reservas, más allá de que después tenés que devolver el dinero, porque tenés que pagar automáticamente, prácticamente lo que te van prestando lo tenés que devolver, automáticamente tenés que cumplir con el crédito anterior que era el que había tomado. Pero nos seguimos endeudando. Pero nos seguimos endeudando, por supuesto. Y de esa mitad, que discúlpame que te corte, Mati, porque me parece que acá está bueno hablarlo, porque la gente debe entender. A ver, uno lee títulos como que el gobierno logró un nuevo avance considerable con el Fondo Monetario Internacional. Lo que el gobierno está logrando es patear la situación hacia adelante y endeudarse más. Vamos a ser claros, acá no hay. Y esos 3.000 millones que quedan, parte de esos 3.000 millones van a reserva, pero reserva que se ponen cuando el gobierno sale a comprar dólares. Se queman. Sí. ¿Entendés? Se están quemando. No, pero además esas reservas que crecen por el dinero que te dio, automáticamente dentro de unos 20 días tenés otro pago para el FMI. Y con el interés, y con un interés del FMI que qué sé yo, no sé cuál es, porque tampoco tenemos esa 4%. 4%, bueno, yo no tenía esa precisión. Tenés el 4% de interés, pero aparte tenés el 4%, el X% de interés de la plata que te prestó, y hay un porcentaje aparte de lo que venimos atrasado pagando. Entonces, a ver, nunca, esto es como cuando entras en la rueda del banco, claro, nunca terminás no podés terminar de pagar nunca. Que pagás la cuota mínima de la tarjeta. Vamos a estar 100 años así. Totalmente de acuerdo.
¿Entendés? Nos van a tener agarrados 100 años. Porque es la verdad. Pero eso no lo dice Massa, ¿eh? No lo dice el gobierno actual, que se sigue endeudando. Porque me parece que hay que decir las cosas como son. No, estamos de acuerdo. A ver, lo que hay con el FMI es un acuerdo de endeudamiento que lo va a tener que pagar en los próximos 10 años a quien le toque gobernar. Porque esto alguien lo va a pagar. Bueno, bueno, nos hemos entendido un poquitito más, pero vería medio como balance. Mati, que tengas una feliz Nochebuena y una mejor Navidad para vos, para la FLIA, para los peques. Y bueno, nos estamos reencontrando el martes ya en la última etapa del año. Será la última semana. Después tomarás el receso como siempre. Dale, Dani. Felicidades para vos, para todo el equipo, para la familia. Un gran abrazo y bueno, para todos los oyentes, ¿no? Bien, chau, hasta luego, pasarla lindo.